Pues muchas gracias nuevamente. Comentaba usted que en el Consejo, en este caso en el Consejo Federal de Salud, seguramente concurren funcionarios nacionales y funcionarios provinciales en el caso de Argentina. Entonces nosotros estaríamos buscando que nos diera usted luz acerca de las formas en las cuales los funcionarios estatales inciden o dejan de incidir en la política nacional, es decir, de qué manera gestionan ellos sus preferencias políticas. Está entrando Alejandro. Permítame un momentito. Sí, como... ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho bien, afortunadamente, sí. Hola. ¿Qué tal? Perdón, pero las cuestiones de último momento de internet, no sé qué pasó, que no pude entrar con una computadora. Okay. Perdón. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gracias por estar acá. Al contrario, un placer. Bueno, ¿qué tal, Joel? Muy buenos días. Estábamos ya prácticamente en una charla introductoria para escuchar sus respuestas. Sí. Decía yo que en esos consejos participan funcionarios provinciales y seguramente ellos tienen preferencias o en algunos casos dejan de tenerlas, ¿no? Estaríamos hablando del caso de políticas específicas y vamos, dado mis limitaciones, yo podía hablar que aquí en México pues existen esquemas específicos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, está el esquema de cáncer cervicouterino y mamario, está el esquema de vacunación, que siempre sería el principal, y de ahí se derivan 32, 33 esquemas diferentes, ¿no? Algunos estados tienen especialidades como el alacranismo, es decir, que te piquen alacranes, ¿no? Como en Jalisco, como en Durango. Entonces, hay recursos que descentraliza el gobierno nacional para atender estas enfermedades. Y desde luego que el esquema del seguro popular, el seguro en el cual a la población abierta ha buscado integrarla a los servicios de salud mediante una cuota compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, ha sido un tema de los últimos 20 años. Se establece en 2003 y va creciendo hacia 2019 con Andrés Manuel López Obrador, que trata de que los servicios sean gratuitos al 100%, y entonces crea un fondo adicional para poder otorgarlos de manera gratuita, ¿no? Entonces, en términos generales, podríamos decir que las políticas de salud tendrían esas características en México. Pero vamos, aquí lo que nos interesa saber sería de qué manera los funcionarios participan o dejan de participar. La formalidad sería el Consejo Federal de Salud, que usted lo presidió. Sin embargo, fuera de este Consejo Federal de Salud, pues nos hemos enterado que también en Argentina, al igual que en México, hay algunos otros mecanismos que pudieran ser informales. Y esa informalidad pudiera pasar pues al orden personal incluso, es decir, a la influencia que pudiera tener en ocasiones por compartir el mismo partido político o tal vez algo que vaya más allá y que sea una relación ya de carácter estrictamente personal. La cuestión del presupuesto podría ser otra alternativa, o bien los medios de comunicación, o sea, las presiones a través de la publicación de desplegados y que de esa manera se influya. Esas serían
los mecanismos informales de los cuales algunos entrevistados también argentinos, pues nos han hablado que suelen suceder. Seguramente usted tiene una experiencia de una época muy precisa y pues nos gustaría que nos pudiera usted hablar acerca de esta experiencia que tuvo y de cómo veía que los funcionarios participaban o bien, insisto, dejaban de participar en la elaboración de la política de salud. Ok. En realidad, usted ha mencionado muchos temas. A lo mejor un exceso para conversarlos brevemente. Lo que sí le puedo decir es que, como bien planteó, existen mecanismos de tipo formal y existen mecanismos de tipo informales, relaciones personales o situaciones coyunturales que se dan que determinan cuestiones precisas. Para decirlo de una manera práctica, bueno, en este momento la agenda política la ocupa prácticamente en un 100% la pandemia del COVID. Pero no es el hecho así habitual. A lo largo de los años, el COFES ha sido el organismo formal que se estableció aproximadamente en el año 1978-79. Hubo un decreto ley en aquel momento del gobierno militar que estipuló las características y las consideraciones a las cuales hacía referencia. Fundamentalmente, el planteo es compensar inequidades entre jurisdicciones, la elaboración de programas, fundamentalmente a demanda o a la evaluación de las necesidades particulares que pudiera haber en cada provincia. Porque obviamente este es un país muy extenso, es un país con diferentes realidades. Las realidades no solamente son de origen climático, también estructuras geográficas, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones laborales, radicación de empresas, niveles y características de los procesos educativos. Así que es tan grande la diferencia y obviamente uno no puede dejar de considerar que todo esto hace también a la circunstancia o la situación de salud de cada jurisdicción. Por otro lado, y habida cuenta no solamente de estas características, sino también de hechos puntuales, a lo mejor sí vinculados a lo climático, en algunas provincias existen, cuando hablo de provincias hablo de estados, ¿no? Estados federales. Bueno, que tienen patologías que en otras no se dan. Para ser claro, por ejemplo, uno encuentra hidatidosis en algunas provincias y en otras no. Uno encuentra una diseminación y una exacerbación de la tuberculosis en algunas provincias y en otras no. Entonces, existe una gran diversidad. De cualquier manera, esto amerita dos cuestiones. Por un lado, la facilitación por parte del Estado Nacional de lo que denominamos la elaboración de programas. La elaboración de programas tiene dos características. La elaboración, el diseño es de carácter nacional y la implementación es de carácter federal, mediante transferencia de diferentes aspectos. Por ejemplo, pueden ser tecnológicos, pueden ser recursos humanos o pueden ser directamente financieros. Son los tres elementos que el gobierno nacional transfiere a las provincias para que ellas lleven adelante estos programas. Ahora bien, esto tiene su complejidad. Lo voy a decir de esta manera. Estos programas en algún momento se elaboran, se diseñan, surgen como una necesidad de una provincia, se implementan, se llevan adelante. A veces la situación circunstancial de la provincia que tiene esta prevalencia patológica o de patología mejora y a veces no. Y esto obviamente por muchos motivos. A veces porque los recursos son muy bien utilizados y a pesar de ello la cuestión no evoluciona favorablemente. A veces porque los recursos no son bien utilizados. Usted dirá, bueno, qué preocupación esto, porque los recursos son de aplicación específica.
Sin embargo, cuando me tocó estar a cargo del COFESA en la Argentina, encontré que algunas transferencias que se realizaban tenían un uso discrecional, porque las provincias tenían otras necesidades que obviamente no eran las prioritarias para el gobernador. A lo mejor sí para el ministro de Salud, a lo mejor sí para todo el equipo de salud que tenía una visión sanitarista y que pretendía la resolución de algún tipo de patología puntual y que quería solucionarlo, y a lo mejor para el gobernador era más importante pagar los sueldos ante alguna exigencia económica, porque de otra manera, bueno, los sueldos significaban una urgencia inmediata y el tratamiento del Chagas, para decirlo por ejemplo, podía ser diferido. Ya esto es una cuestión que, como se ve, lo formal tiene su flexibilidad y implica que a veces las cuestiones formales no son atendidas adecuadamente. Esto es un punto que hay que tener en cuenta. Otro tema que probablemente sea más problemático todavía, porque frecuentemente estos temas de dispersión de los recursos con otra asignación que no era la específica del programa, era transitoria. A lo mejor el gobernador pagaba los sueldos con ese dinero y una cuenta específica después le reintegraba los recursos y el programa se llevaba adelante. Pero hay otro tema. A veces las demandas son en función de recursos, ¿no? Las provincias, en nuestro país por lo menos, viven con un equilibrio que tratan de mantener lo mejor posible, debido a que la mayoría de ellas dependen de las transferencias referidas al presupuesto nacional de coparticipación federal. Aparte de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que son discrecionales en general, que están por fuera de las transferencias automáticas. No sé si soy claro, porque a lo mejor esto es muy técnico. Perfecto. No. Sí. Pero las transferencias son automáticas en función de la ley de presupuesto de coparticipación, en la cual cada provincia recibe un porcentaje del total de la recaudación impositiva. Hay impuestos que son específicos de las provincias. Por ejemplo, el impuesto a las patentes. Por ejemplo, ¿cómo? Sellos, por ejemplo, ¿no? Sellos, el impuesto inmobiliario, ingresos brutos, que algunas lo han, debido al último pacto fiscal, lo han derogado. Ahora ante las nuevas situaciones, lo están volviendo a implantar muchas provincias. El impuesto inmobiliario, creo que mencioné. El ABL, que es el impuesto, acá le decimos alumbrado, barrio de limpieza, que es el impuesto municipal. Todos esos impuestos son recaudados por las provincias y ayudan a sostener el presupuesto de las provincias, pero en gran medida, en muchas provincias, dependen prioritariamente de las transferencias nacionales. O sea, el cobro de impuestos es local, pero no es para la provincia. Es local para transferencia nacional. Por ejemplo, ganancias, el IVA, etcétera, impuestos a los combustibles. Todo esto es impuestos que van al gobierno nacional y que después se transfieren vía coparticipación a las provincias. Esto hace que muchas provincias tengan la necesidad de sostener un equilibrio con este centralismo impositivo, centralismo financiero. Yo digo que es un país federal siendo desde el punto de vista económico o financiero unitario. O sea, se maneja a punto de partida del gobierno nacional, que a veces maneja la chequera de manera bastante férrea y disciplinando políticamente a muchas provincias. Esto significa que muchas provincias se tienen que manejar con un equilibrio para sostener, digamos, una buena relación con los gobiernos nacionales. Así que este es un punto que supera o está en una instancia superior, digamos, de lo que el COFESA puede decidir. Sin embargo, los ministros, cuando fui yo responsable en una provincia, tenía la orden de sacar todo lo posible para el sistema de salud. Así que esto se convierte en un mecanismo de demanda permanente. Y obviamente esto es muy peligroso, digo yo, porque a veces no se reclaman demandas reales, que sean reales necesidades. A veces la demanda pasa por competir con otros para obtener más
en relación a los otros. Es decir, yo quiero más leche para el programa materno-infantil, me acuerdo en su momento. Entonces que traigo más leche o logro una distribución mayor para mí en relación con otras provincias. Okay. Pero por otro lado están los desequilibrios provocados por la afinidad política. Ejemplo, en su momento también me tocó encontrar que había provincias que recibían un mayor aporte de determinados programas para su sustento en relación a otras, y esto estaba debido nada más que a la discriminación por su afinidad política con el gobierno nacional. Así que este es un equilibrio que tiene muchas aristas, yo diría que es poliédrico, polifacético. Podemos hablar de necesidades reales, de demandas en función de requerimientos, y podemos hablar de distribución y asignación en función de afinidad política o de acuerdos derivados de la cúpula política, ejemplo, presidencia, gobernador, porque necesito el voto de tus diputados en la Cámara o tus legisladores para apoyarme en tal o cual proyecto. Así que ese tipo de intercambios son moneda corriente. Y Eduardo, perdón, ¿te puedo interrumpir? Por favor. No, muy, muy esclarecedor, y además, bueno, nos confirmas algunas cosas que nosotros estamos justamente en debate, ¿no? Dos cosas que te quiero preguntar. Desde el lado de la demanda, ¿no? O sea, desde el paciente, llamémoslo así, ¿no? De las provincias. Cuando yo hablaba de demanda me refería a la demanda que hacían los ministros en representación de la demanda, supuesta demanda, ¿no? A veces no era tal demanda, claro, o no era tal necesidad. Claro, acá hay varios aristas, digamos. Por un lado, la discrecionalidad muy marcada de los gobernadores en el uso del dinero público, ¿no? O sea, claro. Acá cada uno a piacere utiliza el dinero para ver si conviene atender a la salud, en este caso cuando hay partidas específicas en ese momento, o las dilata para cuando pueda, atendiendo necesidades quizá que él considera más urgentes, con lo cual es totalmente discrecional. Y otra de las cuestiones es cuando yo te dije demanda, no pensé en la que vos decías de demanda, sino hablo de la demanda de la población, digamos, cómo recibe la población, porque obviamente la población esto no lo sabe. Esto lo saben claro. Los dirigentes, los investigadores, claro. Digamos, o sea, tenemos una demanda de alguna forma con poca, ¿cómo decirlo? Con poco sustento, es decir, estás en una nube, ¿no? La gente está dependiendo que lo atiendan o que no la atiendan, dependiendo de si esos ingresos de fondos... La asistencia sanitaria corre por cuerdas separadas. Yo me estoy refiriendo a la demanda de los programas que hacen las provincias al gobierno nacional. Programas que además quiero aclarar otra cosa que iba a decir después, perdón por la interrupción, Alejandro. No, yo te interrumpí. Es muy pequeña en relación a lo que las provincias gastan por su sistema de salud. No llega a representar el 7% de todo el presupuesto de las provincias. Es muy pequeña, es muy pequeño lo que el gobierno nacional aporta al presupuesto en este presupuesto que viene son 110.000 millones de pesos, pero las provincias gastan tanto como para significar el 90% restante, o más del 90% restante. Vos hablás del 10% del PBI, ¿no? En tema de salud. No, del 10% del presupuesto de las provincias. Del 10% del presupuesto de las provincias. Si una provincia gasta, ejemplo, 100 pesos, lo que le representa el aporte del gobierno nacional a su presupuesto es del 7%. No sé, nada más, es poco. Algunas reciben más por el programa materno-infantil, otras reciben más por el programa para la lucha contra la etidosis, otros reciben más para el programa para la tuberculosis. Todo depende de la prevalencia de problemas que existan en cada uno de los lugares. ¿Y esos programas? Pero el programa en general, si uno toma el presupuesto que gastan en salud las provincias y toma lo que gasta la nación, es el 7% en programas. ¿Y esos programas son diseñados en dónde? ¿En Nación? Lo dije. Diseño centralizado, ejecución descentralizada. Perfecto. O sea, el diseño lo hace la Nación. Claro. Que además este es otro problema que quiero mencionar después. ¿No? Diseño nacional
ejecución provincial. Ejemplo, el programa de Chagas, el diseño es nacional, con aportes del Banco Mundial, del BID o de la Organización Mundial de la Salud. Con todo esto se hace el registro de cuál es la prevalencia, cuál es la exigencia, y entonces dicen, bueno, vamos a transferir recursos. ¿Qué recursos transfieren? Una, camionetas para ir a las áreas rurales. 2, insumos de fumigadores. 3, personal que esté capacitado para fumigar. 4, tiempo y dinero para esos viáticos y para que eso se haga. 5, capacitación al personal. 6, información publicitaria a la población. 7, medicamentos, por ejemplo, y todo lo demás que pueda requerirse de acuerdo a una planificación que es centralizada. Ahí claro. ¿El COFESA no tiene nada tiene algo que hablar, que opinar ahí, o eso o no pasa por el COFESA? Claro, se supone de que todas esas demandas, en algún momento los ministros o subsecretarios o secretarios de Estado o la representación que haya, o incluso los jefes de programas provinciales, concurren al COFESA y hacen su solicitud, y las otras provincias se pliegan, saben que se van a distraer recursos, la importancia o la magnitud del problema también hace a las definiciones, y entonces se toma la decisión de generar el programa a nivel nacional. Esto es un problema también, es otro problema. Y lo voy a decir de esta manera. Una vez que el problema fue resuelto o no fue resuelto, no importa, ese programa funcione o no, no desaparece más. El Estado tiene tendencia automática a crecer, y los empleados que se contrataron para hacer y llevar adelante ese programa, uno no puede desarmarlo, porque además tiene un problema político. Al otro día eliminaron el programa de erradicación de... Bueno, nosotros tenemos 3 millones de chagásicos en el país y seguimos teniendo eso desde hace 40 años. Esto no ha cambiado la cuestión, o sea, el programa no se sabe si da resultados o no, pero el programa existe. Si uno lo quiere desmantelar, porque se sabe que es un gasto improductivo o ineficiente, para ser más claro, bueno, encuentra un conflicto político porque salen 3 ministros, 3 chagásicos y 3 amigos con una bandera, y le tienen un problema al ministro de Salud de la Nación, o al ministro de Salud de la provincia, o al presidente en Plaza de Mayo, o al gobernador en su provincia. Entonces, o sea, terminan siendo parte del presupuesto de la provincia, independientemente de que se mejore o no se mejore la situación. Yo hice un análisis en la Nación, existen casi 70 programas. Y prácticamente, si yo digo que realmente sirven, no pasan de 10. Mira. Y sin embargo, todo eso tiene directores, subdirectores, personal a cargo. Claro, le da trabajo a un montón de gente y tiene un costo enorme. Yo hablo de salud mental. Salud mental es una dirección de... ¿Cómo no va a haber una dirección de salud mental? ¿Cómo no va a haber? Bueno, pero los problemas de salud mental siguen siendo los mismos o peores. La cuestión no... Yo mismo tuve que resolver problemas de salud mental en mi provincia, habiendo una dirección a nivel nacional y sin contar con el aporte de la nación absolutamente para nada. Entonces también yo pongo en cuenta que esto depende mucho más de la iniciativa personal. Lo voy a contar como una anécdota, no sé si puedo... Sí. Son segundos nada más. Sí. En mi provincia descubrimos, cuando yo asumo, empiezo a interiorizarme un poquito, digo, bueno, de esto yo sé poco, así que me gusta hacer las cosas bien. Me fui a estudiar, hice una diplomatura en salud pública, me empiezo a evaluar y encuentro que la provincia de La Pampa tiene una tasa de suicidios, una prevalencia en tasa de suicidios muy alta, tanto como Santa Cruz, respecto del resto de las provincias del país. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí, por qué no? Claro. Bueno, existe la Dirección de Salud Mental, nadie nos ayudó. Nosotros tuvimos que llamar a organizaciones privadas, hicimos las consultas, organizamos una línea 0800 que atendía las 24 horas de atención al suicida, empezamos a realizar un montón de talleres, todo lo hizo la provincia, iniciativa personal. La Dirección de Salud Mental existía a nivel nacional, sin embargo el aporte que nos dio fue nada. O sea, este es un ejemplo, no estoy hablando mal de la Dirección de Salud Mental, ni mucho menos. Estoy diciendo que
A veces existen problemas y los problemas hay que resolverlos por vía de la iniciativa personal local. Hay que tratar de conseguir un apoyo importante de carácter político en la misma provincia porque los aportes que hace la nación son relativamente importantes. Relativamente, algunos son muy importantes y otros no. Otro ejemplo, bueno, quedo a las preguntas luego. No, ¿sabes lo que quería confirmar, Eduardo? Quería confirmar si el COFESA, esto es una confirmación, ¿no? O sea, ¿las decisiones son vinculantes o no vinculantes? No, las decisiones ni siquiera son vinculantes a nivel nacional. Una ley nacional puede no ser aprobada por una provincia. Cuando nosotros sacamos la ley a instancias del ministro en aquel entonces, de la ley de medicamentos, prescripción por medicamentos genéricos, yo tenía mis diferencias, lo planteaba, bueno, pensaba como pienso ahora que iba a dar resultados escasos y así fue. Las provincias, de las 24 provincias, solamente 17 adhirieron a la ley y sacaron una ley provincial. Las otras 7 no. Los motivos son de diversa índole, pero prácticamente hubo solamente 7. Cuando se suponía que esa ley iba a abaratar el costo de los medicamentos, y se suponía desde ya que no pasó eso, y que iba a mejorar las condiciones generales de las provincias en cuanto al... Claro. O sea que los mecanismos de coordinación intergubernamental entre el Estado federal y las provincias es muy débil, porque al no tener decisiones vinculantes y de alguna forma las provincias pueden, digamos, no ratificar, en este caso. Las provincias pueden decir, yo no adhiero. El primer obstáculo es la provincia, por decirlo así. No es un obstáculo. Yo lo veo como una fortaleza. Bueno, una fortaleza, es verdad. Perdón, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la política, claro. Desde el punto de vista de la política, entregar el poder absoluto a un ente centralizado es muy peligroso. Claro. Es muy peligroso, porque obviamente todo el mundo queda dependiendo de la supuesta certeza de las decisiones tomadas, que no siempre son así. Claro, cuando en realidad la implementación corre por cuenta de la provincia, o sea, todo el gasto de alguna forma corre por cuenta de la provincia. Un ejemplo, en el reciente epidemia de COVID se sacó un decreto de alcance nacional que también las provincias podían no llevarlo a cabo respecto de el confinamiento por la pandemia. En provincias del norte no había un solo caso. En Catamarca no había un solo caso y sin embargo estaba en confinamiento. Cuando apareció el primer caso, llevaban 4 meses de confinamiento. Es una locura. Y entonces la gente ya estaba agotada y ya quería salir de la cuarentena cuando ahora sí empezaban a tener casos y circulación comunitaria y tenían que encerrarse. Ergo, la medida se tomó demasiado temprano en algunos lugares. La provincia pudo haber dicho no adhiero porque no corresponde, porque yo no tengo ningún caso todavía. Claro. Pero bueno, después si llegaba a suceder, como sucedió, que llegaron los casos, el gobernador decía, ¿viste por qué no cerraste antes? Entonces, claro. Como son cuestiones muy dubitables, claro. Los gobernadores se encuentran ante dilemas políticos que no tienen resolución científica todavía, entonces el riesgo no lo quiere correr nadie, pero fue una decisión equivocada tomada por el gobierno nacional, que obligó a todos a encerrarse al mismo tiempo, cuando no en todos era necesario. Ah, sí, ahí rompes el federalismo de alguna forma, ¿no? Y sobre todo con los casos. A mí me parece muy importante porque mantiene cierta autonomía, con un equilibrio, llevémonos bien, yo me tengo que portar bien y vos te tenés que portar bien. Si a vos no me gusta mucho de lo que haces, y bueno, tomo... Por otro lado, en la Argentina se da el hecho particular que el federalismo no es casual, las provincias son preexistentes a la República. Como son preexistentes, algunas cosas delegaron a la nación y otras cosas no. Entre ellas, ni educación ni salud pertenecen a la nación. Educación y salud son de resorte provincial. Exactamente. Y escucha, otra pregunta quería hacerte, a ver si vos podés alumbrarnos en esto. Todo lo que es asistencia social referido a la salud, que viste que es un sistema totalmente fragmentado el argentino, porque tenés obras sociales provinciales, obras sociales referidas a universidades o retiros militares, o bueno, la salud pública, llamémosle, donde están los hospitales que atienden las provincias, en definitiva. ¿Cómo vinculás esto con justamente las relaciones entre las provincias, la nación?
la salud y la asistencia social, por decir así, que tiene que ver. O sea, ¿cómo ordenarías vos este sistema fragmentado, digamos, ¿no? Que de alguna forma quizás es un sistema débil, o llamémosle desigual o inequitativo entre regiones, como vos lo habías dicho al comienzo, ¿no? ¿Qué idea tenés vos de un ordenamiento, una sistematización del sistema? También era desigual en Canadá, voy a poner un ejemplo. Y sin embargo, la desigualdad social sigue habiendo provincias que son más ricas y provincias que son más pobres. Yo estuve en British Columbia y era una provincia rica, comparado con Saskatchewan, que era una provincia pobre. Sin embargo, todos tienen un sistema de salud aproximadamente equivalente por mecanismos compensatorios. Los mecanismos compensatorios se dan cuando uno comienza a abrir a la libertad de elección por parte de los ciudadanos. Bien. Cuando los ciudadanos comienzan a elegir y dicen yo quiero ir para acá, yo quiero ir para allá, el sistema que no mejora no encuentra la preferencia de elección de los ciudadanos. Ese es el primer punto. Bien. El segundo es romper con la enorme fragmentación que tiene el sistema de salud ahora y imponer de manera... y además estamos hablando de otro tema, no estamos hablando del COFESA, no. ni de los programas verticales. Se llaman programas verticales a los que diseña Nación y transfiere a las provincias, que eran todos estos que dijimos recién, ¿no? 70. Ahora hablamos de la asistencia sanitaria. La asistencia de salud. No, la literatura inglesa tiene muy claro este tema, hablando de healthcare o public health, ¿no? Hablamos de public health es una cosa, no de healthcare son los cuidados de salud, es otra cosa, es lo que hablamos ahora. Bueno, en nuestro país está fragmentado, un poco por su historia, un poco por cómo se fue organizando. Las primeras uniones de colectividades generaron la asistencia sanitaria para la dilución del riesgo económico de tener que enfrentar los eventuales problemas de salud que no podían afrontar por sí, porque los costos, mucho más ahora con la incorporación tecnológica y las complicaciones que tenemos para diagnóstico y tratamiento, que hacen que, bueno, un día de terapia intensiva cueste 100.000 pesos, por ejemplo, que pocos podríamos, 100.000 pesos son como $800, ¿no? Más o menos. Por día, ¿no? Y yo creo que poca gente podría absorber ese costo individualmente. Entonces, como cualquier seguro, cualquier forma de aseguramiento, la conjugación en grupos es exactamente eso, la búsqueda de, yo excluyo la palabra solidaridad, porque yo pienso que en este campo tenemos que sincerar los términos, creo que es la dilución del riesgo individual en el conjunto. Es la dilución del riesgo financiero, no es más que eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese conglomerado dio después origen a las obras sociales. En la Argentina hubo 3 instancias de reforma importantes. Una la quiso implementar el doctor Carrillo en el año 1952. El plan de salud está en la biblioteca del Congreso. Él necesitaba ese 5% con que las obras sociales incipientes se quedaban para la atención sanitaria para llevar adelante un programa similar a lo que había visto en la inauguración del National Health Service en el Reino Unido. Él fue, vio la inauguración, le pareció fantástico y vino con la idea de implementarlo. Qué distinto hubiera sido si lo hubiera logrado. Pero no lo logró porque obviamente quitarle el 5% a la seguridad social era políticamente incorrecto. Así que el general Perón, que era el presidente en aquel entonces, optó, no, me convienen más los sindicalistas por el aporte político que hacen que la idea, por buena que sea, de Carrillo. Así que eso le costó el ministerio y las cosas siguieron como las conocemos. Después hubo otra instancia, otro intento de reforma así importante en el año 1973 con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Después hubo otro intento en el año 1987 con el doctor Aldo Neri, y después los demás han sido parches para ir reformando lo que tenemos, y yo creo que no se puede instaurar de una vez, porque esto requeriría un gran acuerdo nacional, requeriría un pacto de la Moncloa, o una guerra como la que vivía Inglaterra en la Segunda Guerra, en la década del 40, para llevar adelante una reforma así brutal, profunda, etc. Así que yo creo que hay que orientar reformas. La primera reforma está escrito, ayer lo subimos en academia.edu, el proyecto, así un borrador del proyecto,
que son unas pocas carillas. En realidad eso es todo un libro que ya se los escribía a la fundación para la cual yo trabajo, y tiene 4 lineamientos. Uno de ellos es generar para toda la gente que no tiene cobertura, que bien decía el doctor Joel, un seguro. Porque una cosa es que a uno lo atiendan en un hospital por default, por el hecho de que va y lo atienden, y otra cosa es que uno tenga un seguro, una tarjetita que dice usted está asegurado, es el número tal, es el seguro público de salud, y ese seguro le tiene una canasta básica de prestaciones y se financia con rentas generales de las provincias. Bueno, y tiene la libertad de elegir a quien se le ocurra que lo atienda, y sí lo podemos implementar, la modalidad de la atención puede ser después a través de un médico de cabecera de ingreso al sistema, un médico de familia, perdón, que sea la puerta de entrada. Si no podemos, eso es modalidad de atención. Lo primero tenés que saber quiénes son, qué les vas a dar y cómo los vas a financiar. Este es el punto de aseguramiento. Ese es un punto central porque nosotros tenemos un 33% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura. Y ahora, con la crisis dada por la prolongada cuarentena y la pandemia también, ¿por qué no decirlo? Seguramente mucha gente se quedó sin trabajo, seguramente mucha gente no puede pagar su seguro de salud privado, y entonces toda esta gente va a formar parte de esta nueva población que requiere la prestación de aseguramiento, y que creo que habría que blanquearlo, habría que clarificarlo. Esta es mi opinión personal. Sí, sí. Otro tema que a nosotros nos cuesta mucho, que fue de carácter político, es el PAMI. El PAMI viene a ser una copia del Medicare de Estados Unidos, bastante mala copia, donde se asumen funciones que no corresponden al sistema de salud propiamente dicho. Sí, todo tiene que ver con el sistema de salud. El transporte, la vivienda, la alimentación, la educación también, pero si uno quiere, no digo segmentarlo, pero quiere decir, bueno, de salud nos vamos a ocupar, esto es lo que vamos a dar, bueno, tiene que ser mucho más claro. El PAMI se lleva el 1% del Producto Bruto Interno argentino, todos los años. Brinda malas prestaciones, tiene 5 millones y medio de afiliados, es un costo muy grande para dar prestaciones malas, el 15% tiene un seguro privado aparte porque sabe que va a buscar lo que necesita y no lo encuentra, tiene su lista de espera o lo que fuera. Así que creo que esto habría que, de alguna manera, diluirlo, no incorporar más gente al PAMI, dejar que se queden sus obras sociales, los que están volverlos para las obras sociales, o incorporarlos en cada provincia al seguro público provincial del cual hablo, para atender a la gente que no tenga otro recurso. O sea, hay muchas alternativas, puede haber un mix de eso, pero pienso que el PAMI es un enorme costo. Claro, el mayor beneficio es político, porque ha estado intervenido el 99,9% de su tiempo, se acostumbra a hacer política con esto. Bueno, y el tercero, que yo creo que va apuntando a la pregunta tuya, Alejandro, es entrar en competencia abierta a los seguros privados con las obras sociales. O sea, que la gente elija dónde van sus aportes o sus cotizaciones salariales y diga, yo quiero que mi dinero vaya a este seguro privado, un sistema similar a lo que tiene Chile, donde puede elegir por el sistema público estatal, que es el FONASA, puede elegir al CISAPRES, y entonces en la CISAPRES deposita su dinero y se atiende por los prestadores que las ISAPRES tienen. ¿Qué harías con las obras sociales? Perdón. Eso termina por blanquear. Primero, se evita todo tipo de subsidios como ahora, que se sostiene obras sociales que no tienen afiliados. Una, obras sociales que no dan servicios y que sirve para que haya caciques sin indios, o sea, sin gente afiliada, para mantener ese sello se le transfieren subsidios que tienen un alto costo. Y además hay otro problema, la fragmentación incorpora costo de transacción, porque cada institución tiene su organismo burocrático, su administrativo, su secretario, todo. Ese sería el esquema global de manejo, con lo cual uno va orientando que el sistema de salud vaya en un sentido. Después, si esto se va a poder sostener a la larga y con el tiempo, mediante financiamiento público estatal o mediante financiamiento público por cotizaciones salariales, esto yo no lo puedo decir. A mí me parece que el financiamiento público por cotizaciones salariales es cada vez más difícil, por lo menos en nuestro país, y a la larga se ve en el mundo.
porque los salarios tienen que acompañar los costos incrementales que tiene la tecnología en salud y los costos de salud que son elevadísimos, y obviamente me parece que va a haber un gap, va a haber una brecha que se va a incrementar y que va a ser muy difícil que salud sea financiada por cotizaciones salariales. Mi idea personal, pero esto no quiere decir que sea así. No, y además tenés en el mundo una población envejecida, ¿no? Con lo cual eso también va a generar Ah, una presión al sistema de salud y al sistema, digamos, sobre todo claro, del empleo y de salud después del retiro, claro, importante, ¿no? exactamente. Son los dos elementos, el incremento tecnológico. Después de las comunicaciones se sabe que en salud es el mayor impacto que ha tenido la incorporación tecnológica. La innovación tecnológica en salud ha impactado de manera brutal. Y la otra es el envejecimiento, como bien decís, el envejecimiento poblacional. Cada vez somos mayores, mayor cantidad los mayores. No digo que, porque me No, y dicen, con mejor calidad de vida, ¿no? Además, con mejor claro, calidad de vida. claro, por supuesto. Es decir, hay mayor cantidad de gente que llega a las edades mayores. Esto significa la aparición de patologías crónico-degenerativas de alto costo en el sostenimiento, sin curación y de largo proceso de tratamiento. Entonces esto hace insostenible el Sí, sistema. sí. Pero creo que entonces una de las soluciones sería este que vos decís de un sistema universal de salud con un seguro, como un seguro, digamos, como una cápita, como un seguro, como una cuota de lo que hacemos habitualmente cuando compramos un seguro de, no sé, de incendio, contra incendios o un seguro de vida. Es eso, un seguro. Es un seguro, una forma de aseguramiento. Al Estado provincial se resultaría más barato Claro, pagar un monto de ese tipo con estímulos e incentivos en el sistema que andar pagando a demanda, porque esa población que está cautiva, porque está cautiva del hospital, claro. no tiene otro lugar donde ir. Entonces esa población va al hospital, pero el hospital se convierte en un elemento monopólico de atención. Yo atiendo a esta gente y sé que la tengo, que se atiende conmigo. Entonces Claro, yo también me convierto en demandante ante el Ministerio de más claro, equipamiento, más patología, más personal. claro. Yo tenía esas discusiones porque había una sindicalista médica que me decía, yo quiero, vos querés más plata para vos y querés que haya más gente que trabaje por vos. Claro, Parece que eso es una ecuación incompatible para mí. claro. No, no, aparte la competencia hace que mejore el servicio también. O sea, si Ah, yo puedo eso es elegir donde mejor me atienden, bueno, es exacto. mejor. O sea, todos van a tener que elevarse, por decir así, ¿no? Además Es da una más buena. oportunidades. Claro, claro. Sí, yo en realidad hago tuyas las palabras que también saqué de un articulito tuyo muy pequeñito en academia que se llama Necesitamos una reforma de salud centralizada. Creo que es Ajá. tuyo. Muy Sí, pequeñito, son una página y media, ¿no? Pero sí, porque eso surgió como consecuencia de que existen algunos intereses en este momento de carácter político, para claro, ser concreto, del Instituto Patria, sí, ha llegado a la vicepresidenta que han planteado, yo tengo el proyecto, lo leí, sí, han planteado la creación de una gran organización que sea un paraguas, que esté por encima de todo, que así como la Superintendencia de Servicios de exacto. Salud, el mecanismo de regulación de los seguros privados y los seguros sociales, bueno, que este organismo contenga bajo su órbita a la superintendencia y regule no solamente a las obras sociales y a los seguros privados, sino a través del COFESA a las provincias. Lo cual ya comienza siendo una locura, ¿no? Pues la provincia le puede decir que sí, 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 pero además la intención política es lo peligroso. La intención política es generar cargos, otra estructura. Ese es un error frecuente de los Superestructura. argentinos. Claro, Claro. cuando tenemos algo ahí le ponemos otra estructura encima que maneje todo lo anterior. Ah, esta funciona mal y le creo otra. Y entonces Capas, eso capas, manejo capas. todo claro, son las capas geológicas o capas de cebolla que se Claro. dan en la administración pública, que después, Pero eso es por un tema, pero me parece que el objetivo también es el control de los recursos también, porque hay mucha plata ahí. seguro, el control Creo que es, primero, la generación de cargos, directivos, gerentes, etcétera, etcétera, porque hasta manejan hasta el Ministerio de Salud, de ahí para abajo todo, y los manejos de los recursos económicos, que es importante, porque todo salud, así a grosso modo, maneja el 10% del PBI argentino. te Ese es hago el punto. una última pregunta de mi lado, y no sé después, Joel, si tiene alguno más, pero quería hacerte este tema. Si el Ministerio de Salud, tanto como el Ministerio de Educación, solamente, o sea, no tienen la implementación de los programas, o sea, no implementan los programas, simplemente las Lo provincias tienen que tienen. tenerlos, claro, tienen que Eh, tener, las provincias tienen recursos y tienen que implementar los programas que salen de la centralidad del Estado federal, ¿verdad? claro.
¿considerás a ver, esto es una pregunta quizá disruptiva, pero ¿considerás que cuál sería entonces el rol de un Ministerio de Salud? O sea, ¿cuál sería un rol moderno, llamémosle, digamos, de un Ministerio de Salud, ¿no? Porque Bueno, es federal. Eso tiene muchas aristas también. El primero de ellos es un Ministerio de Salud, así como está, no tiene mucha razón de ser. El Ministerio de Salud sí debería tener la orientación de las políticas nacionales. Yo fui viceministro y era el equivalente del título, lo dice todo, dice secretario de Estado de Políticas de Salud, Regulación y Relaciones Internacionales. O sea, yo tenía relación con la OPS, con la OMS, con todos los organismos de salud, con las organizaciones intermedias, con el ALSEC, con todas las organizaciones que se ocupaban de alguna patología en particular o de algún... Bueno, pero también de la regulación, que quiere decir, cuando hablamos de regulación, hablamos de normativa. Claro. Estamos hablando de hacer las leyes, estamos hablando de estudiar las consecuencias de cualquier diseño general, etcétera. Claro, y además de eso, que además uno sabía que no era vinculante para las provincias, pero en general existían los mecanismos de asociación, de convencimiento, bueno, para entender por qué íbamos en esa dirección, etcétera. Es decir, la orientación general. Y después el diseño de políticas. Es decir, ¿de qué me voy a ocupar? ¿Cuáles son los temas que a mí me importan? ¿Cuáles son los temas de alcance nacional? A mí me importa, por ejemplo, el control de fronteras. A mí me importa que exista un contralor general o, por ejemplo, me parece importantísimo, y que también se ha hecho bastante mal hasta que se creó el DEIS, que es la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, una noción epidemiológica de lo que pasa en el país, adecuada, o algunos institutos que han sido realmente una bandera importante, o por ejemplo el ANMAT, que también está bajo mi órbita, que es de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o por ejemplo generar algo que me parece de importancia y que en mi época no existía y ahora hubo algunos intentos, que es las agencias de evaluación de tecnología, para saber, en primer lugar, lo menciono porque una de mis guerras principales fue encontrar protocolos uniformes para los tratamientos oncológicos. Era imposible tener una noción equivalente de qué había que usar en tal estadio de tal tipo de cáncer entre un lugar y otro, ¿no? Cada oncólogo tenía su librito y su preferencia o su acuerdo con un laboratorio. Entonces encontrar protocolos uniformes fue una cuestión sumamente difícil. Obviamente ese es un punto importante. Pongo ejemplos nada más, ¿no? Pero creo que el Ministerio de Salud debe ocuparse de las políticas generales y sobre todo llegar a un COFESA en el cual se logren acuerdos. Yo los programas nacionales preferiría desarmarlos a nivel nacional y que cada provincia los elabore, porque la descentralización además es una cuestión sumamente importante en este sentido. La gente que está en el lugar conoce mejor y sufre la presión y demanda de los problemas que están en su provincia. Cuando yo hago un programa nacional y digo el 2% se lo voy a dar a Catamarca, el 5% se lo voy a ir, ¿con qué criterio? Los criterios son tan aparentemente científicos que no lo son subjetivos, de aporte político, de asociaciones de intereses de otro tipo, o, como bien se menciona acá, de relaciones personales, que terminan siendo más importantes que una evaluación con sustento técnico adecuado o suficiente, ¿no? Ejemplo, en el año 2000 tuve una discusión con el entonces ministro de Salud de la Nación, en forma personal. Decía que las cuentas por las cuales ellos sacaban para la distribución en aquel entonces era el PROMIN, la distribución de leche del programa materno infantil, que se había transformado en el PROMIN porque además daba infraestructura, etcétera, etcétera, estaba totalmente equivocado. Le sacaba matemáticamente porque si lo hacía en función de la población, si en función de los nacimientos, otros resultados. Yo creo que esto no corresponde. Creo que... Pero en general sucede así, ¿no? O sea,
que surgen las políticas, o sea, o los recursos económicos, básicamente, desde Nación, sin criterios, digamos, bien definidos, por decirlo así. Son por demanda de generar empleos, como esto de generar una superestructura arriba de todo para manejar plata y cuerpo. Ahora lo que se busca es cómo no vamos a llevar adelante, ejemplo, dicen, hay un 40% de pobreza, ¿cómo no vamos a hacer algo? Hay un montón de gente metida y seguimos con la misma pobreza. Bueno, esos programas en general se elaboran desde el diseño nacional, dan poco resultado, se sostienen porque sostienen salarios, sostienen direcciones, sostienen cargos, y después no se pueden cerrar. Porque además uno es un perverso moral y sanitario si desarma o diluye la dirección general de lucha contra la leishmaniasis, por decir algo. Claro, claro. Sí, o sea que es poco productivo en definitiva. O sea, no produce los resultados sociales que para los que fueron creados. Mucha gente se ha acostumbrado a vivir así de dependencias estatales. Y son cargos. Son cargos. Sí, estructuras. Son estructuras. Y cuando cambia el ministro, no le gusta la cara del director, bueno, lo baja de rango, pero no lo puede echar porque tendría que hacer un sumario, pone otro director que lo trae de afuera, que cobre lo mismo y otro mantiene el cargo. Entonces, son capas de cebolla que se van acumulando así. Que además son, en realidad, una verdadera fuerza de carácter político que maneja los ministerios. Claro, esa forma también genera, digamos, adhesiones políticas, ¿no? Votos, por decirlo así. Claro. Y otra cosa que quería decir, hay una línea paralela a todo esto que no hemos mencionado. Nosotros tenemos el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que vendría a ser el COFESA de los ministros de Economía, en el cual se discuten los presupuestos, la coparticipación y además transferencias no son discrecionales, sino acordadas con las provincias vinculadas a la obra pública. Esas transferencias también muchas veces cuando son obras de carácter nacional, ejemplo una ruta, por ejemplo una autopista, las hace el gobierno nacional. Pero cuando son de carácter provincial o aportes o ayuda, o un hospital o la mejora, son transferencias que el gobierno nacional hace a las provincias para que a través de su dirección o su Ministerio de Obras Públicas provincial, o Obras Públicas y Vivienda, como es en algunos lados, ejecuten las obras de la misma manera. O sea, transfieren los recursos, a veces transfieren hasta maquinaria, ¿no? Transfieren lo que esté acordado transferir. Por eso los gobernadores en general tratan de mantener una buena relación, una aceitada relación con los presidentes y los equipos, para lograr beneficios para sus provincias. En el fondo, cuando los beneficios son siempre acotados, porque los recursos son acotados, cuando uno obtiene algo, sabe que en el fondo se lo está sacando a otro que no lo obtuvo. Pero bueno, la pelea surge por ahí y las relaciones personales son muy importantes. De la misma manera, yo puedo decir, creo que la mayoría de los avances en las provincias, porque muchos ministros saben de que tienen un margen de maniobra muy acotado. Saben que si no cuentan con suficiente apoyo político del gobernador, bueno, tienen dificultades para avanzar. Si no encuentran acuerdos suficientes con ministros de la Nación, entonces su maniobra es muy acotada. O sea que no son autonomías, en definitiva. Las provincias no son autónomas. Son autonomías relativas. Sí, por ejemplo, cuando no me gusta algo, digo que sí y hago otra cosa. Un ejemplo que voy a mencionar, resulta con la cuestión de la pandemia, hubo acá una disidencia de carácter político, más que nada, creo yo, en el cual el gobierno nacional pretendía que no hubiera clases de ninguna manera. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires había decidido comenzar con las clases. Y bueno, que sí, que no, para poder presionar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional se encuentra con que la provincia donde yo he estado había abierto las clases. Y entonces decía, ¿cómo? Vos abrís las clases y sos del mismo signo político y no me dejás que yo cierre me estás presionando ideológicamente contra yo quiero hacer cerrar a la ciudad de Buenos Aires, que está abriendo. Y no, decía el gobernador, si acá no tenemos clases. Y le digo a Joel, tenía clases. Claro, la ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es de distinto partido, distinta alianza, digamos, que la del gobierno nacional. Y La Pampa, ¿no? En este caso, es el mismo signo político que el actual presidente. Con lo cual ahí se
se les generaba un dilema, ¿no? Claro, era una contradicción. ¿Cómo? Yo quiero que la ciudad de Buenos Aires cierre y no dé clases y vos tenés clases. No, decía el gobernador, yo no tengo clases. Y mi nieta tenía. Yo decía, ¿cómo? Estoy diciendo que no y mi nieta tiene. Llamaba yo a mi hijo y decía, ¿cómo es que Delfina tiene clases? Acá tenemos clases hace como 2 meses. Pero Fíjate ¿cómo? una cosa. Pero el Fíjate una gobernador decía cosa. que no. El gobernador Claro. públicamente decía que no. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Sí, ¿por qué? Porque los gobernadores dicen una cosa y parece en su provincia hacen lo que les parece más apropiado. Y algunos, equilibradamente, con el caso de La Pampa, actuaron muy bien. Acuerdo con que actuó muy bien, mantuvo las cosas con un cierto equilibrio. Ahora, para afuera tenía que decir que no, porque si no lo apretaban por otro lado. Claro, pero fíjate una cosa, creo que La Pampa como ciudad de Buenos Aires tiene mayor autonomía financiera que otras provincias como las del norte. Ah, Donde eso ahí, sí, eso también creo que influye. O sea, la autonomía, o sea, presupuestaria que tiene La Pampa, económica. que tiene la ciudad, es mucho más importante que provincias como Formosa, bueno, Jujuy, o sea, provincias Por pobres. supuesto, sí, sí, más pobre, sí. Sí, De pero o sea, cualquier manera. todo es cuestión de plata acá, me parece. De cualquier manera, sí, hay muchas aristas, ¿no? Por un lado, la autonomía. Yo pienso de que lo que hablamos recién tiene que ir aparejado con una reforma impositiva. Yo soy partidario de que las provincias cobren sus propios impuestos. Si después les falta es otra cuestión. Haremos algún fondo compensador o algún Claro. fondo reequilibrador, pero las provincias deberían cobrar y dejar que la nación no sea la que redistribuye. Al contrario, las provincias darle a la nación para su mantenimiento en función del Estado que realmente queremos. Exactamente. Nunca hubo Es una al revés. discusión. Nunca hubo una discusión sobre eso. Creo que No, no, nunca hubo una discusión seria, por lo menos en Argentina, sobre ese tema. claro, claro, la reforma impositiva es muy importante y la reforma dándole la responsabilidad, porque acá parece que la nación recauda mal porque lo hace a través, y aparte lo hace con múltiples inconvenientes, pero la chequera la firman los gobernadores y a veces se gasta innecesariamente. También gasta mal el gobierno. Esto fue una discusión que se planteó ya con el ministro Cavallo, cuando en la década del 90 se financiaba con deuda, déficit fiscal, porque el gasto fiscal no se achicó en absoluto, a pesar de que se logró cierta estabilidad monetaria con el plan de convertibilidad, y el ministro Cavallo decía que las que se desfinanciaban, las que gastaban de más y las que gastaban mal eran las provincias. Y sí, pero también lo hacía el gobierno nacional. Era mutuo, pero echarse las culpas es una cuestión de justificar entre los organismos financiadores internacionales. Sí, pero Este es un creo que es punto. una tendencia, creo que la tendencia urbana o de un mundo urbano hace que justamente los territorios urbanos, las ciudades, tengan mayor preeminencia sobre quizás los estados nacionales, me parece. ¿No? Como hay una tendencia de lo urbano, entonces lo urbano está, la gente va a vivir a la ciudad. Entonces creo que esa cuestión hace que la presión que tienen o que van a tener los ciudadanos con sus gobernadores o sus gobernantes cercanos va a ser muy fuerte, y de hecho lo es, digamos, ¿no? Claro. O sea, el Estado Nacional en realidad es una entelequia hoy en el mundo, creo yo. O sea, el Estado Nacional quizás está más para la defensa de intereses nacionales, para un poco lo que hace el Ministerio de Salud, que vos hablabas, ¿no? Las grandes políticas, las las relaciones grandes políticas son internacionales. la representatividad internacional, la justicia y la defensa. Son los 3 elementos centrales. Después, lo demás, hay que estar cerca de la gente. Y el gobierno nacional no está cerca de Jujuy para saber lo que pasa en Purmamarca y lo que le pasa a los ciudadanos de Purmamarca. Y si pasa algo allí, al mismo tiempo recibe una demanda de reconquista en la otra punta del mapa. Exacto. O de Puerto Deseado, y entonces tiene que atender todo y no atiende nada. O sea, que mucho abarca, poco aprieta. Sobre todo en nuestros países grandes, ¿no? Claro. Mi experiencia en la provincia, voy a decirlo de esta manera, mi experiencia en la nación fue muy importante como viceministro, pero fue mucho más importante los 10 años en la provincia de La Pampa. Y además, la cantidad de programas que tuve que desarrollar solito, porque no tenía ningún tipo de aporte de nación, eso, porque los problemas estaban allí. Cuando en el año 95, voy a contar una anécdota casi cómica, ¿no? El gobernador de La Pampa, en todos los actos de iniciación de los periodos legislativos, el 1 de marzo, daba, como es habitual,
su discurso de apertura y nunca le faltaba el párrafo, porque la provincia de La Pampa tiene uno de los menores índices de mortalidad infantil del país. ¿Está bien? Yo había dispuesto un diseño cercano de enterarme permanentemente y día a día cuántos chicos iban falleciendo. En el mes de febrero del año 1995, bueno, encuentro con que tenía más muertos que comparativamente en febrero del año, entre enero y febrero del año anterior. Y cuando va a empezar marzo, le digo al gobernador, está subiendo la mortalidad, no mencione nada. Porque si menciona algo, vamos a tener un problema, porque la mortalidad, ¿cómo va a estar subiendo? Está subiendo. ¿Y por qué? No sé por qué. No tengo ni idea. Pero está subiendo. Los primeros indicadores me dicen de que tengo muchas más muertes en estos 2 primeros meses que el año pasado. Bueno, que sí, que no, no dijo nada, no dijo nada. Y después me llamó y me dice, averiguá qué hay que hacer. Por supuesto, el ministro de Desarrollo Social, claro, los de salud son unos vagos de miércoles que no atienden bien a los pacientes, que no les dan bolilla y se les están muriendo, bla, bla, eso en gabinete. Y bueno, entonces empecé, como nosotros teníamos una población relativamente chica, empecé a mandar a cada una de las casas de los chicos fallecidos para una asistente social que hiciera la entrevista a cada una de las madres, tomando los recaudos de no lastimarla. Y nos encontramos con situaciones sociales lastimosas, realmente gravísimas. Y entonces subí al gobernador y le dije, las cuentas que me dan no es un problema de salud. El problema también es de salud, por supuesto, y repercute en salud, pero la pobreza que está subiendo, y así fue la crisis de tequila, que la llamamos acá, de la 1995, que la sufrimos nosotros con un incremento realmente de costos de vida, y fue realmente crítico, y las condiciones sociales se agravaron. Bueno, tuve que implementar yo el programa. La Nación no me dio ni 5 de bolilla. La mortalidad infantil en ese año subió en todo el país. Claro. La única provincia que la pudo contener mucho fuimos nosotros, porque yo me apuré. Y aparte porque estaba cerca y porque veía el problema. Claro. La Nación no se hubiera enterado nunca de eso que yo llevaba como registro permanente. Y creamos el programa de asesoramiento para los médicos del pueblo con un médico ginecólogo permanente, y creamos una serie de programas de cuestiones que estaban vinculadas a contener la mortalidad infantil. Y logramos que no llegue, si la proyección de la línea de los 2 primeros meses hubiera seguido, hubiéramos terminado con 19 por 1000. Terminamos en 13 por 1000, o sea, con 3 puntos encima de lo que era habitual. Pero bueno, porque tiene un recorrido inercial. Pero lo logramos hacer. Ahora, ese programa se hizo por el equipo de salud que trabajaba conmigo. No porque la Nación no hubiera dicho, pero ni siquiera hubiera aportado un solo peso. Entonces, como muchos programas llevamos adelante en esas condiciones. ¿Y eso no lo llevas eso no lo llevas al COFESA, no lo llevas? Sí. ¿Lo llevas? Mi director general de salud, en aquel entonces el doctor Alberto Pons, estaba haciendo el curso de médico generalista en la Universidad de Maimónides, sí, y lo publicó como su tesis de recibido. Se llama Los Padrinos de Salud. Nosotros teníamos en cada hospital un padrino que iba a visitar a la madre embarazada una vez que era detectada. Nosotros detectábamos a la madre y la perseguíamos. Claro. Porque las muertes se provocaban por traumatismos craneales y por broncoaspiración. Mira. O sea, lo que descubríamos en las autopsias y lo que descubríamos con las visitadoras sociales era que la causa era traumatismos craneales. ¿Y qué pasó? Y se cayó de la cuna. Y se cayó porque se descuidó, se cayó porque se descuidó a propósito. Hay una línea tan sutil para poder describir qué es lo que pasó ahí, que obviamente, tuve que salir y le puse la madera y se broncoaspiró. ¿Y cómo? ¿A dónde salió? Y porque yo tengo que hacer la calle. Y entonces, imagínense ustedes que lo veíamos con frecuencia eso. Me haces acordar a Semmelweis. ¿Te acordás de Semmelweis con la manos, lavarse las manos, sí. Claro, que el tipo sí fue uno por uno a ver qué pasaba con el tema de las infecciones. Sí, pobrecito. Sí, mal final, pobre Semmelweis. Terminó mal, además, pobre. Sí. Bueno, no, yo no soy Semmelweis, ni lejos de él. No, pero me hizo recordar esa... Yo concentraba la información de todos lados, me preocupaba y le decía al equipo, y el equipo diseñó el trabajo. Ese trabajo está publicado
como tesis del doctor Alberto Pons. Y realmente después lo transmitía a COFESA, pero como sucede frecuentemente, qué bien, muy bien, aplausos, chao. Creo que un ministro de aquel entonces, en la provincia de Corrientes, nos pidió asesoramiento para llevar adelante un programa similar porque tenía una tasa de mortalidad infantil muy alta. Pero son bien planteados, como dice acá el doctor Joel, relaciones personales mucho más que la formalidad. Fue planteado a través de lo que pasa es que hay que entender, más en día de hoy con las relaciones, con las redes sociales, las relaciones personales son muy importantes. La expansión de la información no se da a través de las redes sociales, pero el boca a boca es importantísimo. Porque me imagino que a lo mejor el ministro Corriente que habló conmigo, habló con dos más, y así sucesivamente. Y un buen día esto es más conocido que a lo que a nosotros se nos pudo ocurrir, y mejorado también, lo cual es lo que hace crecer a las sociedades. Este tipo de vínculo y de relaciones es lo que hace crecer a las sociedades. Claro, pero volvemos a lo mismo. A veces parte de el principio que vos decís del boca a boca, parte de la relación directa que tenés con la población. O sea, parte justamente de los municipios o de la... Yo digo municipio más que nada, ¿no? Sí, es importante, los municipios son importantes. Yo me oponía mucho, por ejemplo, en aquel entonces, te acordarás, se planteó el Programa Nacional de Médicos de Cabecera. Sí. Bien, entonces yo me negué a aceptarlos del gobierno nacional. Y hice un programa nacional. Y yo me negué y no los acepté. ¿Y cuál era la razón? Escuchame, decía el gobernador, vos no aceptás los médicos de cabecera y los intendentes me vienen a reclamar por qué no los aceptaste. No los acepté porque los paga el gobierno nacional, sin fondos genuinos. Ajá. El día que se caiga ese programa, porque no les pagan, van a reclamar que les paguemos nosotros. Segundo, si hay que vacunar o que yo doy una indicación, ¿a quién responden? ¿Al que les paga de nación o a mí? Tercero, el que quiere tener a un médico es el intendente, porque quiere uno más porque hace política, no porque le interesa realmente. Porque él dice, conseguir un nuevo médico para la población. Pero tenemos este problema. No, entonces no los aceptes. Entonces, fíjense como la descentralización, sí, pero ¿hasta dónde? Ojo, porque en el mercado, cuando es chiquitito, el jefe comunal puede hacer el monopolio de la decisión política. Entonces, sí, yo no acepté esa descentralización y no acepté los médicos de cabecera. Después el programa se cayó y hubo que provincializarlo en muchos lados. Por ejemplo, Córdoba, con los que había aceptado, tuvieron que aceptarlo como nuevas vacantes. En muchos casos, excedían las necesidades de un lugar. Y cuando los querían transferir, no, yo de acá no me voy, ya tengo novia, me casé, me hice la casa, ya de acá no me muevo. Entonces, esos son problemas que hay que siempre tener en cuenta, creo. Son opiniones, ¿no? Sí, Joel, no sé si tenés algo más. La verdad, bueno, dijiste un montón de cosas. Ahora tenemos que decodificar todo esto. Está muy bueno. No quiero abrumar, pero tengo mucho más. La experiencia de gestión fueron 13 años, más, porque antes estaba en un programa de atención primaria y realmente pero yo no quiero abrumarlos con está muy bien, experiencias o con anécdotas. En realidad son anécdotas. Lo que pasa es que las anécdotas terminan por ser figuras que hay que identificar para ver dentro de qué contexto, ¿no? Pero repito, creo que las relaciones personales, las relaciones políticas son muy importantes y que lo formal trata de contextualizar todo y que a veces lo logra y frecuentemente deja algunos márgenes por afuera. Esa es mi experiencia. Bien. No, bueno, aquí lo positivo es que todo está grabado y además tengo una liga de YouTube de una entrevista que dio usted recientemente. Entonces, para mí este es un bagaje muy nutritivo para el proyecto que tenemos. Yo quisiera recapitular un poco, nada más para ver si entendí. Usted nos describe un dualismo en el sentido federal, en el cual las provincias tienen un desarrollo de la política de salud un poquito más fuerte, mucho yo diría, que el que tenemos aquí en México. Es decir, las provincias realmente invierten en la política de salud
y la porción que el gobierno nacional aporta es el 7%, lo cual es muy bajo. Aquí en México hay una especie de tradición de la Secretaría de Salud en el cual tiene una penetración muchísimo más fuerte que la que pudiera tener Argentina, lo cual me hace pensar que la base, esto es el contexto general, favorece más a Argentina porque hay muchísimo juego estratégico que hacen las provincias y la nación entonces viene a complementar. Sobre esa base que yo entendí, existen tres particularidades muy puntuales que podrían tener los actores provinciales en la hechura de las políticas, que sería pues tal vez las presiones por el inicio de programas específicos, la permanencia del cual nos habló usted y también un interés muy centrado en las transferencias. O sea, yo veo esos tres factores, ¿no? Casi entiendo que ellos no determinan las particularidades. Esto es que un actor subnacional diga, es que yo no quiero que el programa de vacunación sea de esta manera, quiero que ahora sea de esta forma. Eso, por lo que entiendo, no sucede. Puede aportar algún dato, alguna información personal, pero alguna preferencia, pero en realidad el programa de vacunaciones nacionales se elabora a nivel nacional y se diseña a nivel nacional y se ejecuta en las provincias. Así. Y lo tercero es prácticamente lo que acaba de mencionar, hay riqueza también en las cuestiones personales horizontales, lo cual me parece también una riqueza que estaría aportando el caso argentino. Es en términos generales, o sea, definitivamente se ha hablado mucho y eso yo lo agradezco bastante y lo bueno es que está grabado, pero para el caso que ahorita nos convocó, creo que estas cuestiones serían las básicas. Sí, las cuestiones personales, yo lo voy a resumir en una frase. Las provincias aparecen como silenciosas para el que está en capital, pero la charla es fuerte y frecuente. El que está acá no sabe que desde el interior, entre las mismas provincias y las provincias con los ministerios de la nación, se habla mucho. Y a veces se habla fuerte. Bien. Es una metáfora. Sí. Está muy bien. Pero la comunicación en general es fluida. Está bien. Yo recuerdo la situación de crisis del año 2001, que fue una situación crítica, y cuando se proponía, el gobierno nacional proponía un gran megaministerio, y bueno, mi nombre andaba dando vuelta para ser partícipe de ese ministerio también como secretario en la parte de salud, las comunicaciones entre ministros, que aparte quiero comentarle, habíamos creado un consejo de salud de ministros, que era independiente del COFESA, hablábamos entre nosotros, nos reuníamos, y yo me acuerdo que viajaba a una provincia, a la otra, a lo mejor yo soy muy inquieto y motorizaba un poco, pero tenía a ciertos, por ejemplo, el doctor Parola de Santa Fe, el doctor Chuit de Córdoba, el doctor Córdoba de la provincia de La Rioja, el doctor Zorrilla de Formosa, el doctor Sarabia Toledo de... Todos los ministros estamos en comunicación, todos los ministros estamos el doctor Zarzano de Tucumán, todos estamos en comunicación y el vínculo era muy intenso. No lo sé cómo es ahora, a lo mejor eso perduró, a lo mejor no. Las diferencias con el tiempo se dan por muchos motivos, cuestiones psicológicas, personales, políticas. Pero bueno, en su momento fue interesantísimo el intercambio interjurisdiccional. O sea, conviven las relaciones así verticales, por decir así, que más formales, por decir así. Sí, seguro. Y obviamente las que tú dices, las que vos decís que bueno, que son casi tan valiosas como las más valiosas, ¿no? Sí. Hay un ruido abajo que es importante. Sí. Parece tan silencioso, pero se está hablando permanentemente y los intercambios. Respecto al trabajo que se colgó, el resumen del trabajo está cargado de ayer. Que se llama Orientación o Lineamientos de Reforma del Sistema de Salud. Lineamientos de Reforma. Está en academia también. Después paso el link.
Después te paso el link, Ale, te lo paso directamente. Dale. Está en la academia, ahí está lo que mencioné, los lineamientos de reforma que propone Libertad y Progreso, con algunas consideraciones generales. Sí, con Eduardo compartimos una fundación que es Libertad y Progreso. Sí. Él trabaja en salud, yo trabajo en el Consejo de Planeamiento Estratégico, y bueno, cada uno en un lugar distinto. Claro. Muy bien. Bueno, espero haberle servido. Sí, buenísimo. Sí. Que sea de utilidad, realmente, doctor Joel, un gusto haberlo conocido. Muy amable. Aparte de ello, su intercambio conmigo me ha sido también nutritivo, así que le agradezco y quedo a su disposición. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en deuda con usted. No, al contrario. Esto lo vamos a tener, nosotros tenemos vamos, en el proyecto está incluido, le comento, Joel, a Eduardo, que seguramente le va a estar invitado como participante exclusivo de este evento que vamos a hacer en Buenos Aires. ¿En qué año está previsto, Joel? En el tercer año, en 2023. 2023. 2023, así que es. Bueno, estarás como invitado a este evento que vamos a organizar acá en Buenos Aires. Bueno, será un placer. Sí, Espero saber de ustedes antes del 23 algo y seguir conversando, porque ha sido un gusto, realmente. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, que estén bien. Un placer, y muchas gracias.